Hola a todos, bienvenidos a Cines del Iván. Nosotros somos Alejandro Martínez. Y Jesús Alanís, En este espacio hablamos de cine con una perspectiva distinta. en donde podremos ver conceptos de psicoanálisis que aparezcan en el cine y sus relaciones. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Cines del Iván. En esta ocasión vamos a iniciar con no necesariamente una nueva sección, pero sí una parte un poco más, digamos, complementaria de cada capítulo, que llamaremos una premisa, por así decirlo. Ya iremos definiendo si nos gusta premisa o si se nos ocurre algo más ad hoc a la temática del podcast. Pero vamos a hablar aquí un poquito de las películas, series o cortos o obras en general que vayamos a tratar en el capítulo, sin meternos a spoilers, sin meternos todavía mucho a la teoría de la que se vaya a hablar. Tal vez en algunas ocasiones vayamos a explicar un concepto antes de entrar en el capítulo, donde nos van a escuchar nombrarlo varias, si no es que casi toda la duración del capítulo. Y también sobre sinopsis de la película, un poquito sobre los personajes o de los directores, guionistas o productores involucrados en la película, obra o serie. En esta ocasión vamos a hablar sobre la película La Hipnosis en español y Hypnosen, creo que era en el idioma original, que aparentemente veíamos que parece ser alemán. La película está ambientada en Suecia, entonces un poquito confuso la cuestión de los idiomas, pero también es importante dentro de la trama. Aquí nuestro director en esta película y también guionista, lo cual es importante, ahí disculpen si no lo pronunciamos correctamente, su nombre es conocido para nosotros, es Ernst de Geer, algo ahí más o menos anda. Él es un escritor y director de Suecia, si mal no recuerdo. Sweden, sí, creo que Sweden es Suecia. Ajá, se me olvidó de ahí. Tiene 6 obras hasta el momento, pero 3 son las más importantes, digamos que es su triada hasta el momento, que son la película que vamos a hablar, y La Hipnosis, el cortometraje La Cultura y una serie que se llama Natch. Él en general en sus obras o en sus series, películas, aborda diferentes temáticas sociales y culturales que son importantes en Suecia, no necesariamente globales. Sin embargo, sí logramos encontrar temáticas que pues inherentemente son un problema humano, digamos, aunque puedan sonar un poquito políticos desde el lado de su país en particular. Él también, aparte de ser escritor y director, estudió en inglés es playwriting. En español la traducción más apropiada que encontraba es dramaturgia, es que pues está relacionado al teatro y demás, pues lo que también le da un poquito más de contexto a que sea guionista. Ahora, dentro de la parte, así como lo comentaba, la cultural, esta película va a ser protagonizada por dos actores, también son igual de poco conocidos en el sentido hollywoodiense, que es algo que también lo veremos un poquito más adelante, que es André y Vera. Ellos son una pareja joven que están por meterse o adentrarse al mundo del emprendimiento en un startup, y esta aplicación regula, por así decirlo, o ayuda un poco al ciclo menstrual de la mujer, o va dirigido justamente a este desarrollo. También vemos en esta película muy particularmente toda la evolución de una pareja, ya sea joven, y algunos cambios que también se van dando a través de la película. Como manera como conceptual podemos ver cómo es el vínculo directamente de una pareja, en este caso en los primeros años de matrimonio, cómo es el vínculo de una pareja al momento de emprender algo juntos, que también es un tema que también hay que hablarlo un poquito. El tema de la familia, en este caso de Vera, que vemos y hablaremos un poquito más adelante de esto también, y un tema en particular que le da el nombre a la película, que es un proceso de hipnoterapia, que si bien no estamos allegados tanto a la cuestión de hipnosis, sí a la cuestión psicoterapéutica, que le vamos a dar todo el contexto y un poquito como la premisa, por así decirlo, de la película. La película actualmente se encuentra en la plataforma de Movie, y como le decía Ale al momento también, no es una película tan entretenida, hablándolo como culturalmente por acá,
pero conceptualmente es una película muy rica en muchos conceptos. Lo comentábamos hace unos minutos antes de comenzar el capítulo del día de hoy. Es una película que habla mucho en temas de estructuras, en temas de conceptos. No es una película como en otras que hemos hablado más palomeras o cosas así. Es una película meramente conceptual. Para quien guste y quiera acompañarnos a verla también, a comentarla, que vayan más o menos preparados a ese punto también. Sí, justamente no es una película que recomendaría ver, sino analizar. Que sí sea una película que si vamos con esa mentalidad de vamos a encontrar contenido interesante, más intelectualmente retador, digamos, que una película palomera como otras que hemos hablado, adelante. Y si no, pues no pasa nada. Lo importante, al menos para nosotros en este momento, será la parte conceptual que ya comenzaremos a hablar ya propiamente en el capítulo. Pero bueno, esperamos que si se animan a ver la película, también nos puedan dar un poquito más de su punto de vista de la película, ya sea de la cuestión social que aborda este guionista, director, productor y lo que vemos en las películas, o incluso ya si viene el capítulo posteriormente, lo que puedan encontrar o asociar en base a lo que decimos. Pero ya eso lo veremos propiamente en el capítulo. Por lo pronto es un ganchito nada más. Ahora, iniciando un poquito ya con el capítulo en particular, la película en sí, como manera de concepto, es algo que también la comentaba hace varias semanas, varios meses. Esta es una película que nos ayuda mucho a repensarlo desde lo vincular. Hemos hablado de psicoanálisis, vamos siempre caminando de esa parte, y me he topado con este estudio de lo vincular que se habla poco desde el psicoanálisis ortodoxo, por así decirlo. ¿A qué me refiero con lo ortodoxo? Usualmente la terapia de pareja en los últimos años ha sido un poquito más tema cognitivo-conductual, que se dan estas famosas tareas de pareja, hacer actividades juntos, escribirse, decirse cierto tipo de cosas, que ha funcionado, por así decirlo, en los últimos modelos, pero el psicoanálisis también tiene bastante que aportar también a esta parte teórica. Les comparto un poquito como de la experiencia, que lo platico mucho con Ale. El tema del vincular me apasiona bastante. Tengo ya bastantito tiempo trabajando esta cuestión también de análisis en pareja o del vínculo, y más allá de la mejor y respetando siempre la mejor de sus opiniones, es todo un trabajo meterse justamente al campo del análisis vincular. No es tan hablado, no es tan concurrido a lo mejor en el gremio que hemos hablado en las últimas semanas sobre todo, pero sí es algo que dentro de la cultura está y que siempre es muy válido darle como esta atención. Esta película conceptualmente, no entretenidamente, nos puede ayudar mucho a explicar toda esta cuestión entre André y Vera. Claro, y así como ignorar el vínculo desde el psicoanálisis, y es algo que se mueve mucho y que vamos a escuchar siempre, incluso desde un análisis individual. Pero bueno, justamente, y algo que será súper importante que ya irán notando es como cada quien escuchó desde su área, tal vez no necesariamente de expertise, pero sí en la que nos vamos formando. Yo voy por un lado más hacia lo vincular y yo de repente, notas rojas, red flags en cuestión de género y un poquito, mucho de violencia que se ve por ahí reflejada, que iremos mencionando ahorita respecto a Vera y André. Ahora, como lo decimos en la parte de la premisa, André y Vera son una pareja joven, están por meterse justamente a esta cuestión del startup, y dentro de lo que comentaba ahorita Ale también, tanto el director, tanto los actores, el ambiente sueco es un ambiente más tranquilo en cuestión de la película en particular, pero vemos desde el inicio algo al comienzo de esta como estrategia de emprendimiento, es que están haciendo un comercial grabado en este caso por Vera, quien está hablando desde una narrativa de lo que ella vivió en su experiencia particular, personal, para que a él haya motivado a utilizar esta estrategia para poder hacer una aplicación, si no mal me equivoco. Y algo que comentaba hace un momento también Ale, el primer comercial lo dice en inglés, un poco más comercial, por así decirlo, debido al inglés, es universal en diferentes partes del mundo. Y habla justamente de alguna manera en particular, muy controlada al parecer Ver al inicio de la película, un tanto nerviosa hasta cierto punto se notaba al inicio de la película. Y como premisa importante, ella al inicio, como a los primeros 10 minutos de la película, decide ir a una terapia de hipnosis debido a que quiere disminuir el consumo de tabaco.
Y en este caso André le decía de que eso son como tonterías, no sirven o algo en particular. Vera llega un momento de que se decide y acude a la terapia de hipnosis, y me llamó bastante la atención eso desde el inicio, que no es una hipnosis como tal, es una psicoterapia únicamente y es una sola sesión, ¿no? Y más que centrarse en el consumo del cigarro, del quitarlo, se consume en el motivo. Y hay un momento al inicio de la película muy importante donde no se le da lugar al habla de Vera. Ella da una opinión y inmediatamente Andrés como de no, así no es. Y se controla bastante como el argumento, ¿no? De los dos somos de cierta manera y tenemos que hacerlo de cierta manera, y eso se nota la incomodidad de Vera en esta parte. Y en la sesión de hipnosis, de eso es justamente lo que se habla. No da mucho lugar a historia, no se habla mucho, dura 2 minutos a lo mejor la escena de la hipnosis, pero tiene que ver con todo el contexto de lo demás que ahorita les vamos a ir mencionando. Pero desde ahí esta premisa, Vera cuando inicia la película es una, cuando avanza la película y empieza el clímax, por así decirlo, es otra, y al final podemos ver todo un desenlace del por qué se actuó toda la película así. Y es que incluso justamente esos 3 puntos en ese proceso, que al final de cuentas, ya que la vemos desde fuera de la película, vemos que fue justamente ese proceso, ese inicio de Vera reprimida, digamos, en cierto sentido, sometida, no solo sumisa, sino también sometida en esta dinámica, que yo les decía, Chuy, que cuando la vi, yo lo que notaba era este desequilibrio en esa dinámica de poder entre André y Vera, donde era controlar hasta la forma en la que hablaba, lo cual ya también vemos cómo se estaba controlando incluso el discurso que tenía Vera, casi que el discurso interno de cómo era, cómo tenía que ser, cómo tenía que contar una historia personal, porque luego ya vemos más adelante el cuestionamiento incluso a ese testimonio, porque no era solo una historia, era un testimonio que estaban dando, que era parte de esta aplicación, que era Epione, si mal lo recuerdo, que es la diosa griega de la salud o algo así lo mencionaban, curación, algo así va, no tengo ahorita el dato exacto, pero creo que en la película mencionan que es de la salud. Incluso como, y lo decía Chuy hace rato cuando antes de empezar a grabar, toda esta parte que es una experiencia de la mujer, cómo él estaba controlando bastante todo el discurso, cómo se llevaba a cabo todo, e incluso cuando les dan notas, porque una parte importante también de este cambio o digamos, donde empieza a hervir todo el proceso antes de explotar, van a una conferencia donde les están ayudando como un coaching para dar el discurso bien y estas herramientas necesarias, donde le dan notas y a ella no le dan notas, al contrario le felicitan por lo que hizo y cómo lo hizo, y para él fue como, ¿qué onda? Le sacó mucho, le desorganizó mucho que ella no le cuestionaran, al contrario, y a él sí, lo cual revela también y dejó a notar mucho esa dinámica que llevaban. De hecho, en esta misma escena hay algo que a mí me llamaba mucho la atención de lo vincular, de que él está muy nervioso y muy presionado porque todo salga bien, porque todo salga como debe ser, por así decirlo. Y en esta primera presentación, ahorita lo que comentaba, ella cambia incluso el idioma, como lo dice en sueco, y eso le gustó, por así decirlo, al coach o al grupo que está diciendo, que es muy orgánico, que es muy natural la forma en cómo ella lo está haciendo. Debido a eso también a que la parte de la hipnosis le ayudó, por así decirlo, a hacer un cambio más tranquilo, por así decirlo, no tan conducido a lo que Andrés espera de Vera. Eso es una premisa que se mantiene toda la película, de lo esperado y lo que no se espera. Al momento que es muy orgánico, que es muy genuino, empieza a gustar, y eso Andrés lo empieza a desestructurar y empiezan a tener, Vera tiene bastantes comportamientos como rebeldía, como de no hacerle caso, de hacer cosas como fuera de lugar, por así decirlo. Dentro del contexto de la película, se ve como Andrés está como todo el tiempo ansioso, estresado por querer encajar con la parte como todo lo que diga tiene que ser como para agradar, porque por ejemplo con este coach, lo voy a poner si no recuerdo el nombre en la película, va varias veces que en una escena en un comedor en particular dice que en un tweet que él compartió que le gustó el texto que estaba diciendo,
Y Vera lo interrumpe y le dice, el mismo que dijiste que estaba súper aburrido y que era innecesario. Y Andrés se pone todo nervioso y dijo de que no, es otro. Y lo empieza como a dar dos versiones, ¿no? De la realidad que él dijo al quedar bien, ¿no? Y esto también incomoda bastante. Y en particular eso también, de cuando estaba viendo la película, esa posición como de mucho cringe, que es lo que ahorita se utiliza bastante, como la no sincronía de la pareja. Es decir, de si yo digo verde, tú me tienes que apoyar diciendo verde. Y eso creo que es también algo de lo que se habla mucho de lo vincular. No siempre tiene que haber una concordancia, o sea, siempre tiene que haber una diferencia, pero cuando no se está hablando y no se conoce, no se está acostumbrado a cierta diferencia, va a causar un conflicto, o sea, va a causar un problema, ¿no? Un disgusto, que es como lo que vemos en la película, ese como un momento incómodo, como del, ¿qué puedes decir ahí o qué haces tú ahí? Sí, y es que justo también esta incomodidad, a mí me llamó mucho la atención cómo dentro de esta intervención con hipnosis se hace un comentario que luego suele ser burla a psicoanálisis, como siempre vas a hablar de la niñez o de la infancia, y se ve incluso no sé si flashback o cómo lo mencionaríamos, pero una Vera de niña, y el resto del comportamiento posterior a eso parece un comportamiento extremadamente infantil, al punto que le dice a André como, es que tú no te estás tomando en serio y para mí esto es importante, como de esta parte como si él fuera el adulto en la relación, si él fuera el que controla, el que sabe, el que hace bien, y esta niña viene y lo cuestiona y lo exhibe de que algo le pareció aburrido, que algo no lo sabe, y vemos también a André tratando de compensar todo este actitud, este comportamiento, pero ya no solo por encajar, sino ya también empieza a forzar conversaciones, a forzar a entrar en espacios que, digo, eso también me parece parte importante de esa dinámica de poder de hombre que se vive en este contexto, donde él se siente con la autoridad y el derecho de ir a meterse a un cuarto donde están comiendo a alguien en una conversación ajena a la que no fue invitado y no le invitaron, y él se mete ahí. Irrumpe justamente esta parte. Ahora hay algo que yo cuando veía la película me llamaba mucho la atención, y creo que la pregunta como de André en la película o en este como comportamiento es ¿qué pasó? Porque ese es como el comportamiento que empieza a tener, ¿no? Con todos los como sacados de horno, ¿no? De ver. Porque mientras más va avanzando todo este taller o este curso, Vera más extrañamente se empieza a comportar, ¿no? Como más espontánea, más abierta, más todo. A cierto grado de empezar como a imaginar, que eso es una escena que para mí rompe mucho, a imaginar un perro. Pero lo empieza a tratar como si fuera real, lo fantasea en ese como movimiento con las manos, y hace que el mismo grupo empiece a interactuar con ellos, o sea, empieza como, es cierto, ¿no? Pero se excede demasiado esta cuestión y termina por incomodar, ¿no? A todo el grupo, la termina excluyendo, ¿no? Como de mala o como con un problema, ¿no? Y aquí hay algo también muy, muy característico de la película que entra a la parte de la violencia. Van a hacer una exposición final para poder presentar esta aplicación y este tratamiento que ellos llevan a un foro un poco más abierto de inversores para poder financiar este startup, y debido a este mismo comportamiento como más errático de Vera o más como problemático para André, él decide doparla, por así decirlo, darle un medicamento de más para que quede dormida, técnicamente para que no opaque o para que no estropee, por así decirlo, la presentación, ¿no? O sea, ahí habla bastante de cómo le importa más quedar bien o hacer esta petición como él quiere que salga, a la importancia de la pareja, ¿no? En cómo se va dando esta organización. Y una vez que pasa eso, empieza el problema de verdad, donde Vera se separa. O sea, se separa no en sí de la relación, pero se saca del lugar todo lo que está haciendo. Ya no le interesa la presentación, la aplicación y algo en particular, y de repente la vemos actuando como mesera y trabajando como algo fuera de lugar, ¿no? Por así decirlo. Eso también es como la parte importante del punto de clímax de la película. Claro, y es que justo dentro de ese clímax, y algo que me parece súper importante que no lo dejemos fuera, es que en ese control de André, como esa crisis que identificó fue que Vera dijo, no quiero dar el testimonio, porque ni siquiera pasó así, no es mi historia. Donde vemos que toda esta cuestión, porque ella
en este testimonio, y me acabo de dar cuenta que no lo he mencionado, comentaba que tenía un problema de una condición hereditaria, no recuerdo cómo se llama en español, pero es un problema en el que no hay la coagulación en la sangre. Entonces ella comentaba que en su primer periodo pues casi se va con mamá Coco porque pues no paraba de sangrar y su mamá no sabía cómo reaccionar, y ya hasta que por fin supieron qué hacer. Y entonces hablaba ahí y ella lo conectaba muy natural y orgánicamente, como justamente eligieron a el por qué la importancia de Pione y estas cuestiones de la salud en las mujeres, porque esta aplicación estaba pensada para países en desarrollo. Entonces también mencionaba ahí como si yo, que tengo este privilegio y demás, no supe qué hacer, imagínense en estas mujeres. Y es donde también dice Vera, es que no lo quiero decir así porque ni siquiera pasó así. Entonces también André ya tenía ensayado y aprendido todo esto, entonces me va a venir a arruinar mis planes, cuando también algo importante es que eran los dos. Vera es cofundadora de Epione y es parte también importante dentro de esto, y él la duerme. Y también de hecho luego posteriormente lo confronta en me diste pastillas para dormir. Y él no se esfuerza mucho realmente en decirle no. Y es que estabas, y ya le empieza a tratar de arreglar, pero también eso es parte importante de ese clima, es que luego nos lleva justamente a todo lo que pasa después. Ahora, de la parte teórica, que lo comentaba, la parte como de lo vincular, aquí es muy importante el cómo se va como organizando y desorganizando. Por ejemplo, esta cuestión que dice Ale, André compró mucho la idea de la marca, por así decirlo, del startup, de Epione como tal, dejando de lado lo que decía en este caso Vera. Y ahí hay una deformación que también se va dando, como es que tú dijiste esto, y como se va utilizando y se va deformando para un fin, cambia por completo el discurso, no cambia el argumento. Y eso es un conflicto entre, por así decirlo, en un punto que ver, porque Vera no quería, o este comportamiento que hace, no era por estropear la presentación, sino porque se le diera un lugar, en este caso que André le diera un lugar para poder mostrar su marca, ¿no? su invento, lo voy a poder poner de esa manera. Porque es muy importante esta parte del discurso, porque si uno de los dos piensa o se conducen de la misma manera, se empieza a desaparecer hasta cierto punto uno de los individuos o uno de los sujetos. Porque también en esa parte como vincular, lo he escuchado de manera como de gremio, lo quiero también explicar en ese contexto, de cómo se puede trabajar con dos personas, porque el psicoanálisis trabaja con el inconsciente, que eso es algo también en particular de lo que nosotros hacemos. Es el terapeuta trabaja con una persona en el inconsciente, en el setting de terapia. Pero en el caso de parejas, se trabaja con dos inconscientes que se le denomina, o en este caso los dos autores en particular lo denominan como un zócalo inconsciente, que es la parte junta de los dos inconscientes, y se trabaja con un solo inconsciente, el inconsciente de la pareja y por los dos lados de cada sujeto. Y esa es la cuestión como interesante. Si uno solamente quiere hacer lo que él quiere o decidir lo que él quiere sin dejar o dejando de lado la opinión, en este caso de Vera, va a haber este conflicto, ¿no? Y todo lo que se ocasionó probablemente hubiera, que aquí lo mencionamos bastante, una plática previa, es decir, de cómo lo vamos a hacer, cómo lo queremos hacer, no como obligando solamente decir ya está hecho, ya está decidido, sino la parte importante de hablarlo ahí. Claro, y es que incluso me parece también bien interesante el simbolismo de un zócalo, un lugar para hablar público donde hay estas discusiones importantes, y que incluso esta cuestión de Vera no queriendo dar el testimonio no necesariamente tenía que ser una crisis, porque algo que le comentaban es que era muy orgánica y eso le permitía también esta conexión pues necesaria al final de cuentas al vender un producto, y sobre todo un producto pues que es de salud. Es necesario que se genere esta conexión humana, y el poder dar un testimonio más honesto les pudiera haber ayudado. Justamente volvemos a esos hubieras, les pudiera haber ayudado mucho, pero André fue como ya me vino a arruinar todo, y en vez de que hubiera este diálogo, pues se cerraron las puertas de Palacio de Gobierno, se pusieron cercas y pues vinieron por todos los que estaban haciendo caos. Sí. Incluso en la misma película hay una escena en donde sustituye a Vera, es decir,
vamos a contratar una actriz y que actúe como ella con tal de ayudarnos a la marca, ¿no? Como se desplaza por completo a ver. Y ahí es donde aparece en la parte de mesera, ¿no? Es decir, sigue estando ahí, no es una casualidad, no es algo en particular, o sea, sigue estando ahí esta cuestión. Y también como parte como cerrando también tanto el capítulo, tanto la película. Al final de la película, ya cuando se da toda esta cuestión de que le cierran casi la puerta a los dos de este startup, regresan a casa de la mamá de Vera, que lo comentábamos previo al capítulo, la mamá también tiene mucho que ver con esta dinámica también con André y con Vera, porque no le da lugar a Vera, o sea, no le da lugar como de ella sabe o ella quiere, por así decirlo. Hay una primera escena al inicio de la película y al final cuando van, porque ella les presta el auto para que vayan a esta cuestión del coaching, al final de la película André, dentro del trato que le dan, en este caso a Vera, que la mamá la saca por completo de lo que está diciendo y la desvalora hasta cierto punto, Andrea como entiende lo que estuvo sucediendo y lo que estuvo actuando. Para como contexto, Vera hubo un momento que estaba tan como metida en el rol de esto como el perro imaginario, que empezó a actuar, por así decirlo, como un perro, y al final de la película muy simbólicamente André repite esta misma cuestión, ¿no? De ya entendí a lo que se refiere, ya entiendo, por así decirlo, es decir, si los dos van en el mismo camino se entienden, y si van en caminos diferentes no va a funcionar para ninguno de los dos, ¿no? Que fue lo que sucedió en la película. Y el cierre de la película, como lo comentaba antes del capítulo, muy simple, pero creo que cierra lo que tiene que cerrar. O sea, es como se cierra la película de manera muy simple teóricamente, pero digo, da mucho también ese como contenido así se cerró de la manera que tenía que cerrar, ¿no? Como en pareja. Claro, y es que algo que me parece muy importante y que ahorita que recapitulabas el cierre, el final de la película, hay este momento en el que permítame sobarme, total, y se va y toma una pastilla o algo así, y también después de eso entra, digamos, en cierto sentido a la fantasía de Vera también, que le permite reconectar, y justo ese reconectar me parece importante porque estas dos escenas, lo que las conecta en cierto sentido es un módem, que pues vaya que conecta un módem en este sentido, y en la primera escena está desconectado, está funcionando, digámoslo, y pues va y se arruina ese módem. De una escena que no vamos a describir demasiado porque fue interesante cuanto menos, pero se termina arruinando ese módem y después vemos a la pareja ahora sí que escapando muy ya más integrados otra vez a través de esa fantasía que inicialmente fue causa de crisis y que después cuando se entiende y se trabaja, digámoslo de cierta manera, ya les reconecta otra vez. Y es interesante cómo a través de arruinar un módem se reconectan. Muy simbólico el asunto de lo que los une y los desune, por así decirlo, los vincula. Eso, insisto, no sé si decirles que es una película que les recomendamos, porque eso es algo en particular de lo que casi siempre decimos al final de los episodios. Si se las adelantamos un poquito si no conocen la película. Si es una película un tanto lenta, muy aburrida, como al ojo, por así decirlo, normal. Conceptualmente tiene bastante argumento, es una película interesante, por así decirlo, de ver. No es una película entretenida, que es muy diferente a la parte de interesante y entretenida. De igual manera les seguimos como invitando a que la puedan ver si tienen el gusto y el tiempo y quieren verla, y el tiempo también de la aplicación de Movie. Si son muy de cine, probablemente sea una película muy grata para ustedes, pero de igual manera les seguimos invitando a apoyar este mismo contenido, ya sea con sus ideas, ya sea con las películas que ustedes pueden ir viendo. Les recordamos también este espacio de Cine y Compañía, donde también se toman en cuenta todas estas sugerencias, también como invitados, en este caso como el podcast, y seguirles como recordando, los días domingos subimos contenido en YouTube y en Spotify. Claro, ya para cerrar, yo le decía a Chuy, es una película que no recomendaría para ver, a menos que se vaya a analizar. Ahí para analizar hay un montón, y probablemente si la ven y la analizan en ese sentido, podrán comentarnos otras cosas que no hayamos mencionado,
Porque pues ya lo hemos dicho y siempre lo diremos, cada quien escucha y termina escuchando cosas diferentes y ya lo veían, Choy por un lado desde lo vincular y yo trabajándolo más desde la cuestión del género y la violencia y demás. Pero bueno, entonces por aquí lo dejamos el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos, y ya nos estaremos viendo la próxima semana. Cuídense mucho. Nos vemos. Gracias a todos por acompañarnos en el capítulo de hoy. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes para más contenido. Si nos escuchas desde Spotify, no olvides darnos clic en las 5 estrellas y seguirnos en YouTube con tu like y compartir.